Me estoy leyendo los libros de Stephen King en orden de publicación y debido a que me acabo de leer el libro 20 de Stephen King, en el video de hoy verán un top 10 en que les mostraré cuáles fueron las mejores y las peores obras del libro 11 al libro 20 publicados de Stephen King. Claro está, desde mis gustos personales. Sin más dilación, comencemos. Número 10. Danza Macabra. Siendo la primera obra de no ficción de Stephen King, King explora y hace una reflexión grande sobre el género del terror en todas sus vertientes, desde los libros y las películas hasta incluso la radio. Nos muestra obras importantes que redefinieron el arquetipo del vampiro, el hombre lobo y la cosa, tales como Drácula, Frankenstein y el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y también otras respuestas a una de las preguntas que en muchos casos a nosotros, los fans del género del terror, nos han hecho. ¿Por qué nos gusta leer el terror? Una obra muy interesante que incluso a mí, una persona que no suele disfrutar mucho los ensayos, le agradó leer. La pongo en este lugar por dos razones. La primera, porque hay obras que me gustaron más por el solo hecho de que prefiero leer ficción. Y segundo, porque en un capítulo de la obra, King decide disecar muchas obras del género del terror en la literatura y en el proceso procede a contar muchos aspectos importantes de dichas obras, que a mí en lo personal me hizo odiar un poco al maestro del terror, pues muchas de esas obras las tenía planeadas leer. Por ese motivo tuve que omitir ese capítulo para así poder leer esas obras sin spoilearme y así poder regresar a ese capítulo sin ningún miedo. Sí, los spoilers los odio con todo mi ser. Número 9. El ciclo del hombre lobo. Al igual que el misterio de Salem Slot, inspirado en Drácula de Bram Stoker, King buscaba dar su interpretación al mito del hombre lobo con esta obra. Debido a que el libro surgió cuando a King se le preguntó si podría escribir 12 capítulos para una historia corta que acompañaría un calendario sobre el tema del hombre lobo, y debido a que como siempre se dificulta escribir obras cortas, alargó la historia mucho más de lo que permitía el formato calendario. El proyecto fue eventualmente abandonado y la historia terminó siendo publicada como novela. Por ello es que esta obra es tan corta y te deja con la incógnita de lo que verdaderamente tenía en mente King con este libro. A pesar de que los sucesos de la obra pasan demasiado rápido y por ello el desarrollo de personajes es casi nulo, la obra no me pareció mala del todo y simpaticé mucho con el personaje principal, Marty Kozlow, el joven lisiado. Una obra muy amena que fácilmente se puede leer en una sentada y que queda en este lugar porque da la sensación de que King tenía preparada una historia más ambiciosa pero que se queda corta por las razones expuestas anteriormente. Número 8. La Torre Oscura 1. El pistolero. El hombre de negro huía atrás del desierto y el pistolero iba en pos de él. Con estas palabras, Stephen King daba inicio a la aventura más ambiciosa de toda su obra y por muchos considerada su opus magnum, La Torre Oscura. La idea de este libro fue por primera vez concebida por Stephen King cuando solo tenía 19 años, pero no fue hasta sus 35 que esta obra fue publicada recopilando originalmente las 5 partes que la constituyen, las cuales habían sido publicadas en The Magazine of Fantasy and Science Fiction. Una obra muy interesante y muy peculiar, pero la escritura de la misma era muy distinta a la que King emplea en obras posteriores, pues usaba un lenguaje mucho más metafórico, descriptivo y en cierta parte muy ambiguo y pretencioso. Por eso es que la obra en muchas partes es confusa. Esto se debía a que King había empezado esta novela en su temprana etapa de escritor, por lo que aún no había refinado su propio estilo de escritura. Sé que en este lugar, porque si bien la historia que se nos introduce es muy interesante, repleta de simbolismos, la escritura, al ser una de las primeras obras escritas de King, no le acaba dando justicia, algo que, según muchos, mejora exponencialmente en la segunda obra. Número 7. Las 4 estaciones 2, Otoño e Invierno. En inglés, Las 4 estaciones era un libro que recopila 4 novelas cortas de King que nunca había publicado previas a este punto. En español, no obstante, por motivos de edición, fue publicada en 2 tomos. En este puesto está la parte 2, Otoño e Invierno. La primera novela, El cuerpo, es muy interesante debido a que esta historia está inspirada fuertemente en un suceso que le ocurrió a King cuando solo tenía 4 años. No hay muchos matices de terror y la historia en sí es muy simple, pero por eso mismo es que la trama es muy fluida. La segunda novela, El método de respiración, es una novela muy curiosa y peculiar en la que se nos narra una historia muy trágica y a su vez bizarra. En general, desde mi opinión, la parte más floja de las 2 obras publicadas en español, pero que sigue siendo una lectura muy buena. Número 6. Cuyo. Una obra con un concepto muy original y en el que se hacen referencias de obras anteriores como La Zona Muerta. A pesar de que esta obra en específico es de las que King no recuerda haber escrito debido a su creciente adicción a las drogas, es una obra que trae conceptos muy variados e interesantes como infidelidades, maltrato, violencia intrafamiliar y demás. Además de que te hace simpatizar con los personajes principales y te hace cuestionar tú qué hubieras hecho en sus zapatos. Disfruté mucho de esta obra a pesar de que se encontraba desordenada al carecer esta de capítulos, algo no muy sorprendente teniendo en cuenta la condición en la que se encontraba King en aquella época. Número 5. Christine. Christine es una obra con una premisa muy particular. Un carro malvado cuyo combustible es la ira y la destrucción. Una idea muy original que ya habíamos visto en acción en el relato Camiones, del umbral de la noche.
pero que King desarrolla a más profundidad en esta obra. Con opiniones muy polarizadas en la comunidad, me pareció una obra muy entretenida y triste en muchas partes. Está en este puesto debido a que King en esta obra, al igual que muchas otras, alarga mucho más este libro de lo que debía, creando muchas escenas que podrían denominarse de relleno. Número 4. El fugitivo. Una obra escrita bajo seudónimo de Richard Bachman y en mi opinión de las mejores escritas bajo este seudónimo. King, ya acostumbrado a traer a luz conceptos muy locos a través de distopías escribiendo con este seudónimo, nos introduce una realidad localizada en el futuro en el año 2025 en el que la televisión o librevisión, como le dice en el libro, es la herramienta principal para mantener ocupada a la población a través de reality shows muy sádicos y sanguinarios. Ben Richards, un hombre de clase baja tratando de sobrevivir junto a su mujer y su enferma hija, haría parte de uno de estos concursos para así poder ganar un premio mayor que pondría en riesgo su vida. Un libro que te hace encariñante con el protagonista y en el que te mantiene siempre en suspenso en giros de trama inesperados. La escritura es maravillosa y el libro se desenvuelve de forma fluida. En general, una obra que, si eres fan del maestro del terror, te recomiendo leer. Número 3. Los ojos del dragón. Al igual que con El pistolero, Stephen King se encanta por el mundo de la fantasía debido a que su hija, Naomi, nunca había leído ninguna de sus obras, pues estas eran de terror. En un reino lejano en tiempos antiguos llamado Delen, una dinastía de la realeza de corazón puro tendría tragedias y desventuras en su camino debido al consejo y manipulación de un mago tenebroso y corrupto. Una obra muy importante en el contexto de la Torre Oscura que resulta ser muy entretenida y amena debido a que la narrativa de la misma fue usada en primer lugar para que niños pudieran entenderla. Me gustó mucho personalmente por sus personajes tan carismáticos, por la trama como tal y por su narrativa. Una obra en la que King demuestra que no solo bueno escribiendo obras de terror. Número 2. Las 4 estaciones 1, primavera y verano. Siendo esta la primera parte de las 4 estaciones en español, King nos muestra 2 novelas bellísimas, tan buenas que muchos lectores pensaron que eran basadas en hechos reales. En la primera novela de nombre Rita Hayworth y la reacción de Shawshank, se nos introduce a un inteligente joven banquero de nombre Andy Dufresne, que es enviado a la cárcel de Shawshank por el supuesto asesinato de su mujer y de su amante. En muchos giros de trama se nos muestra una hermosa historia que enseña que no importa lo mucho que tú intentes encerrar a un pájaro de espíritu libre, morirás en el intento. En la segunda obra, Alumno Aventajado, King, digno de su título como el maestro del terror, nos introduce a un chico de 13 años de nombre Tobe Bowden, que aparentemente era el típico niño americano perfecto, inteligente, atractivo, atlético y de buena familia. Esta perfección se ve eliminada después del descubrimiento de unas revistas muy gráficas del holocausto nazi en la casa de un amigo y en la que Todd muestra su lado oscuro al obsesionarse con este acontecimiento. Para su suerte, después de tanto empaparse del tema, reconoce en su ciudad a un criminal de guerra que está a cargo de uno de los campos de concentración nazi que logró escaparse de Alemania después de la caída del Tercer Reich, cambiando su nombre y su entidad para no ser llevado a la justicia por los crímenes tan abominables que había cometido. De las obras más perversas de King con uno de los finales más desalentadores. Esta recopilación de novelas, creo yo, es indispensable si se quiere ver la esencia y la versatilidad de King a la hora de crear historias y que estoy seguro de que amarán. Una obra maestra sin lugar a duda. Número 1. El cementerio de animales. Una de las obras más conocidas y aterradoras de King y que muestra por qué es el maestro del terror. Una obra que tiene de todo: suspenso, tragedia, guiños de obras anteriores y un final muy típico de King. Está en este lugar por la trama tan interesante, por su narrativa tan exquisita y fluida, por sus personajes tan carismáticos y en sí por cómo King lidia con un concepto tan problemático y con el que todos debemos eventualmente enfrentarnos: el concepto de la muerte. Una obra magistral que amé de principio a fin y que sin duda considero de lo mejor del maestro del terror. Pues sí, muchachos, esas son mis opiniones respecto a los libros que me gustaron del libro 11 al libro 20 de Stephen King. Ya sabes, entonces en los comentarios dime tú qué opinas sobre este top, si te leíste esos libros, cómo los organizarías según tu criterio. Y pues nada, soy Felipe Ruiz 99 y nos vemos en la próxima.